El polvorín persa. ¿Por qué una guerra contra Irán sería el fin del mundo? Tal como lo conocemos. ¿Sabían que estamos más cerca de una guerra mundial de lo que hemos estado desde 1962? No estoy siendo dramático, estoy siendo precisamente analítico, porque lo que muy pocos entienden sobre una posible guerra contra Irán es que no se parecería en nada a los conflictos que hemos visto en las últimas décadas. No sería como Irak, no sería como Afganistán, no sería como Libia o Siria. Sería la primera guerra regional con el potencial real de convertirse en global en más de 80 años. Y las razones por las que podría escalar tan rápidamente son exactamente las que nadie está discutiendo abiertamente. Permítanme explicarles por qué Irán es el lugar donde el siglo XXI podría terminar y el XXII podría no comenzar nunca. Soy José Antonio Zorrilla y durante mi experiencia diplomática he aprendido que las guerras mundiales nunca empiezan como guerras mundiales. Empiezan como conflictos locales que se extienden a través de una red de alianzas, compromisos y malentendidos que nadie controló a tiempo. 1914 comenzó con un asesinato en Sarajevo. 1939 comenzó con una invasión de Polonia. 2025 podría comenzar con un ataque a instalaciones nucleares iraníes. Y una vez que empiece, la lógica de escalada podría volverse imparable. Pero para entender por qué, necesito explicarles algo que pocos analistas están considerando adecuadamente. Irán no es un país aislado que puede ser atacado sin consecuencias globales. Irán es el centro de una red de alianzas, compromisos y dependencias que conecta directamente con las dos superpotencias que podrían desafiar a Estados Unidos militarmente, Rusia y China. Y ambas han dejado claro que no permitirán que Irán sea destruido. Comencemos por Rusia. Moscú e Irán han desarrollado durante la última década lo que los analistas llaman una alianza de conveniencia, que se ha profundizado hasta convertirse en algo mucho más estratégico. Cooperación militar en Siria, donde ambos países apoyaron al gobierno de Assad. Venta de sistemas de defensa aérea avanzados rusos a Irán. Coordinación energética que les permite a ambos países contrarrestar sanciones occidentales. Acuerdos de intercambio militar que incluyen transferencia de tecnología. Pero hay algo más profundo en esta relación que va más allá de la conveniencia táctica. Rusia ve a Irán como un aliado esencial en su estrategia de contener la expansión de la influencia occidental en Asia Central y Oriente Medio. Si Irán cae bajo ataque occidental, Rusia perdería no solo un aliado, sino toda su posición estratégica al sur del Cáucaso. Perdería acceso al Golfo Pérsico y al Océano Índico. Perdería la capacidad de proyectar poder en una región que considera vital para sus intereses de seguridad. Moscú simplemente no puede permitir que eso ocurra y ha dicho públicamente que proporcionará todo el apoyo necesario a Irán en caso de agresión externa. ¿Qué significa todo el apoyo necesario? Significa sistemas de defensa aérea que podrían derribar aviones americanos. Significa inteligencia satelital que permitiría a Irán atacar bases americanas en la región con precisión. Significa posiblemente asesores militares rusos operando sistemas defensivos iraníes. Y significa, en el escenario más extremo, la posibilidad de que buques de guerra rusos operen en el Golfo Pérsico para proteger la navegación internacional. Una vez que fuerzas rusas estén directamente involucradas en la defensa de Irán, cualquier ataque americano contra objetivos iraníes se convierte automáticamente en un ataque contra Rusia, y ahí es donde la situación se vuelve incontrolable, porque Rusia tiene armas nucleares y tiene una doctrina militar que permite su uso si la supervivencia del Estado está amenazada. Si una guerra contra Irán escala al punto donde fuerzas americanas están atacando activos rusos, estamos a un paso del intercambio nuclear. Pero Rusia es solo una parte de la ecuación. China representa un riesgo aún mayor de escalada global, porque para Beijing Irán no es solo un aliado conveniente, es una pieza absolutamente esencial de su estrategia global del siglo XXI. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, el proyecto de infraestructura más ambicioso en la historia humana, depende críticamente de rutas terrestres y marítimas que pasan por Irán. China ha invertido más de 400.000 millones de dólares en infraestructura iraní durante la última década,
puertos, ferrocarriles, refinerías, plantas petroquímicas, redes de telecomunicaciones. Irán se ha convertido en el hub logístico que conecta China con Europa, África y el resto de Asia Occidental. Si Irán es atacado y esa infraestructura es destruida, China perdería décadas de inversión y planificación estratégica. Pero hay algo aún más importante: la energía. China importa aproximadamente el 45% de su petróleo del Golfo Pérsico. Irán es uno de los proveedores más importantes y confiables de China. Una guerra que interrumpa la producción petrolera iraní o que bloquee el estrecho de Hormuz podría causar una crisis energética que paralizaría la economía china. Beijing simplemente no puede permitir que eso ocurra, y a diferencia de Rusia, China tiene los medios navales para intervenir directamente en el Golfo Pérsico. La Marina Popular de Liberación China ha estado expandiendo su presencia en el Océano Índico durante años, tiene bases navales en Djibouti, Pakistán y Sri Lanka, tiene acuerdos logísticos con países de todo el Océano Índico Occidental y tiene la capacidad de desplegar portaaviones y submarinos al Golfo Pérsico si decide que sus intereses vitales están amenazados. Imaginen este escenario. Estados Unidos ataca instalaciones nucleares iraníes. Irán responde bloqueando el estrecho de Hormuz y atacando bases americanas en la región. Rusia proporciona sistemas de defensa aérea y inteligencia a Irán. China envía buques de guerra al Golfo Pérsico para proteger sus inversiones y ciudadanos. De repente, tenemos fuerzas navales americanas, rusas y chinas operando en las mismas aguas, en un ambiente de alta tensión, con reglas de enfrentamiento poco claras. ¿Qué pasa si un submarino chino es atacado por error por fuerzas americanas? ¿Qué pasa si aviones rusos que apoyan la defensa de Irán son derribados? ¿Qué pasa si China decide que necesita proteger las rutas marítimas que son vitales para su economía? En cada uno de estos casos, un conflicto que comenzó como una operación limitada contra Irán se convierte en una confrontación directa entre superpotencias nucleares. Y una vez que lleguemos a ese punto, la lógica de escalada se vuelve muy difícil de controlar. Pero hay otra dimensión de esto que es aún más preocupante: los proxies. Porque Irán no luchará solo, incluso si Rusia y China deciden no intervenir directamente. Irán controla la red de milicias y organizaciones armadas más extensa de Oriente Medio. Hezbollah en Líbano, con más de 130.000 cohetes y misiles apuntando a Israel. Los Houthis en Yemen, que han demostrado capacidad para atacar buques en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Milicias chiitas en Irak que operan cerca de bases americanas. Hamás y Yihad Islámica en Gaza, que aunque debilitados, conservan capacidades. Grupos afiliados en Siria que operan cerca de la frontera israelí. Una guerra contra Irán activaría automáticamente toda esta red. Israel se encontraría bajo ataque simultáneo desde el norte, el sur y posiblemente el este. Las bases americanas en Irak, Kuwait, Qatar y otros países del Golfo se convertirían en objetivos. El comercio marítimo en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo se detendría completamente. Arabia Saudita, los Emiratos y otros países del Golfo se verían forzados a elegir entre apoyar a Estados Unidos, arriesgando ataques devastadores, o mantenerse neutrales y arriesgar la ira de Washington. En cuestión de días, todo Oriente Medio estaría en llamas. Y una vez que toda la región esté desestabilizada, las consecuencias se extienden globalmente de manera casi automática. Los precios del petróleo se dispararían a niveles nunca vistos, causando recesión global inmediata. Rutas marítimas críticas para el comercio mundial se volverían intransitables. Millones de refugiados comenzarían a moverse hacia Europa, causando crisis políticas en todo el continente. Países como Turquía se verían forzados a elegir bandos, potencialmente fracturando la OTAN. Pakistán, una potencia nuclear, podría verse arrastrado si la violencia se extiende hacia Afganistán y Asia Central. India tendría que responder a la disrupción de sus suministros energéticos del Golfo. En cuestión de semanas, un conflicto que comenzó en Irán habría desestabilizado 3 continentes. Pero aún hay algo peor: la posibilidad de escalada nuclear. Porque Irán, aunque no tiene armas nucleares completamente desarrolladas, tiene la capacidad de desarrollarlas rápidamente si su supervivencia está amenazada. Los expertos estiman que Irán podría tener un dispositivo nuclear funcional en cuestión de semanas
si decide abandonar todas las restricciones. En un escenario de guerra existencial, ¿por qué no lo haría? Si el país está siendo bombardeado, si su gobierno está en riesgo de colapso, si sus aliados están bajo ataque, usar armas nucleares como último recurso se vuelve racionalmente justificable desde la perspectiva iraní. Y una vez que Irán use armas nucleares, aunque sea contra objetivos militares, habremos cruzado un umbral que no se había cruzado desde 1945. Otros países nucleares se verían forzados a reconsiderar sus propias doctrinas. Israel podría decidir que necesita usar armas nucleares preventivamente contra otros adversarios. Pakistán e India podrían ver esto como justificación para sus propios cálculos nucleares. Rusia y China tendrían que decidir si están dispuestos a escalar hasta el intercambio nuclear para proteger a sus aliados. De repente, estamos en territorio completamente desconocido donde múltiples potencias nucleares están considerando el uso de armas de destrucción masiva. Y ahí es donde el mundo, tal como lo conocemos, podría terminar. Porque un intercambio nuclear entre superpotencias no sería solo una tragedia humanitaria sin precedentes. Sería el fin del orden internacional, el colapso de la economía global y el comienzo de lo que algunos analistas llaman el nuevo periodo de barbarie. Ahora bien, ¿es inevitable que una guerra contra Irán escale hasta este punto? No. Pero la probabilidad de escalada es mucho mayor de lo que la mayoría de las personas, incluidos muchos políticos, comprenden. Porque la escalada en guerra no es generalmente resultado de decisiones racionales y calculadas. Es resultado de malentendidos, accidentes, presiones domésticas, orgullo nacional y la lógica de usar o perder que domina el pensamiento militar en crisis. Un piloto americano derriba lo que piensa es un avión iraní, pero resulta ser ruso. Un comandante iraní ordena un ataque contra lo que piensa es un objetivo militar, pero mata soldados chinos. Un submarino es detectado en aguas disputadas y alguien toma una decisión de fracción de segundo que no se puede revertir. En cada uno de estos casos, líderes que no querían una guerra mundial se encuentran teniendo que decidir entre escalar o parecer débiles. Y la historia nos muestra que en esas situaciones la escalada es más probable que la moderación, especialmente cuando están involucradas superpotencias con arsenales nucleares y poblaciones que esperan que sus líderes defiendan el honor nacional. Por eso una guerra contra Irán sería cualitativamente diferente de cualquier conflicto que hayamos visto en décadas. No se parecería a las guerras limitadas en Irak o Afganistán, donde una superpotencia atacaba a un país que no tenía aliados poderosos. Se parecería mucho más a 1914, cuando una crisis local se extendió a través de alianzas y compromisos hasta convertirse en una catástrofe global que nadie había querido, pero que nadie pudo detener. La diferencia es que esta vez tenemos armas nucleares. ¿Existe alguna manera de evitar este escenario? Sí, pero requiere que todos los actores involucrados entiendan completamente los riesgos y actúen con una moderación que históricamente ha sido rara en momentos de alta tensión. Requiere que Estados Unidos acepte que una guerra contra Irán no puede ser limitada y que las consecuencias de la escalada son inaceptables. Requiere que Irán entienda que ciertas líneas rojas no pueden ser cruzadas sin provocar exactamente el tipo de respuesta que podría destruir el país. Requiere que Rusia y China comuniquen claramente cuáles son sus compromisos con Irán y dónde están sus propias líneas rojas. Y requiere que todos los actores involucrados mantengan canales de comunicación abiertos, incluso en momentos de máxima tensión. ¿Es probable que esto ocurra? Basándome en la historia y en las dinámicas políticas actuales, no soy muy optimista, porque estamos en un momento donde múltiples potencias están compitiendo por influencia global, donde las instituciones internacionales están debilitadas y donde las presiones domésticas empujan a los líderes hacia posturas más agresivas en lugar de más moderadas. Es exactamente el tipo de ambiente internacional donde las guerras mundiales han comenzado históricamente. Y Irán, debido a su posición geográfica, sus alianzas y sus recursos, es exactamente el tipo de lugar donde una crisis local podría convertirse en global. Por eso debemos entender estos riesgos, no para promover el fatalismo, sino para promover la prudencia, no para aceptar comportamientos inaceptables, sino para asegurarnos de que las respuestas a esos comportamientos no creen problemas aún mayores,
Porque en un mundo con armas nucleares, la máxima «la guerra es la continuación de la política por otros medios» ya no se aplica. La guerra entre superpotencias nucleares no sería la continuación de nada, sería el fin de todo. Y esa es una lección que debemos aprender antes de que sea demasiado tarde, porque Irán podría ser el examen final de esa lección, y si fallamos ese examen podría no haber oportunidad para retomar la clase. Gracias por acompañarme en este análisis. En un mundo donde las líneas rojas se multiplican y las alianzas se profundizan, entender hacia dónde pueden llevarnos los conflictos es más crucial que nunca. Hasta la próxima.